Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Como sabéis, iniciamos 3 sesiones, 3 semanas en las que vamos a hablar sobre la circulación del capital. Una sección que en la edición alemana se llama Capital fijo y capital circulante. Las páginas que hemos leído, pues a mí realmente me parecen en muchos casos reiterativas de cosas que conocemos, también de los propios Grundrisse, pero también de otras partes de los manuscritos, de otros manuscritos del propio Marx, pero siempre hay esas perlas que aparecen en medio de las repeticiones que aportan una perspectiva nueva, un enfoque nuevo. Yo voy a ir destacando los principales párrafos que he ido viendo y los comentamos después o comentamos lo que queráis, eh, o bien a medida que voy haciendo la introducción o bien al final. Bien, empezamos por tanto con las páginas 129 a 155 de la edición de siglo XXI y en la primera página, en la 129, Marx dice, bueno, hasta ahora he estado hablando de otras cosas, vamos a volver a lo que nos interesa. Retournons maintenant à nos moutons. Volvamos a nuestros asuntos. Por lo visto, toda la reflexión que en este momento tiene en la cabeza Marx es la discusión sobre dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero. Es decir, la repetición del ciclo permanente de la producción y la reproducción del capital. Por eso dice, las fases que el capital recorre, ¿m? Y que constituyen la circulación del capital comienzan desde el punto de vista conceptual con la transformación del dinero en las condiciones de producción. ¿M? Aquí tenemos, el dinero se transforma en medios de producción y fuerza de trabajo viva, que son las condiciones de la producción. Para poner en marcha la producción, ¿de qué? De nuevas mercancías, cuyo destino, ¿cuál va a ser? Convertirse en nuevas formas de nueva cantidad de dinero, en capital acrecentado. Dice, ahora bien, esto es así si partimos del capital en formación, porque si partimos del capital formado, el orden de las fases es distinto. En este caso, uy, me he pasado. En este caso, a ver, voy a ver cómo funciona esto de las anotaciones. El punto de partida es el propio proceso de producción. ¿eh? Dice primero, la creación de la plusvalía o proceso inmediato de la producción. Su resultado es el producto. El producto que va a adquirir forma de mercancía. Segundo, el transporte del producto al mercado. Es decir, es cuando, dice, en el momento del transporte es cuando el producto sale de la fábrica para presentarse a ojos de la sociedad no como un producto concreto, sino como una mercancía genérica. Es en el proceso de transporte cuando se transforma de producto en mercancía. Tercero, el ingreso de la mercancía a la circulación ordinaria. ¿Su resultado cuál es? Su transformación en dinero. La mercancía entra a la circulación y ¿eh? termina transformándose en una cantidad mayor de dinero. ¿Mm? Bueno, continúa con esta reflexión. A ver, no, ¿cómo funciona esto? Parece que tengo que quitarlo si quiero pasar de página. Y mm, en las páginas 30 a 31
yo entiendo que desarrolla el concepto. ¿Pero qué significa desarrollar el concepto? Recordemos que en estos manuscritos Marx está siendo muy hegeliano. Y el concepto, la realidad conceptualmente concebida, es la realidad en movimiento permanente. Y el movimiento es el resultado de un proceso dialéctico. ¿Pero qué es un proceso dialéctico? El encuentro de una realidad consigo misma en contradicción. Bueno, pues todo esto lo sintetiza Marx en los párrafos que voy a leer a continuación. El proceso total de producción del capital incluye tanto el proceso de la circulación propiamente dicho como el proceso de producción propiamente dicho. Constituyen los dos grandes capítulos de su movimiento, que se presenta como totalidad de esos dos procesos. Por un lado está el tiempo de trabajo y por otro el tiempo de circulación. El tiempo en el que se crea el producto y el tiempo en el que el producto circula como mercancía. Y el conjunto del movimiento aparece como unidad del tiempo de trabajo y del tiempo de circulación. El conjunto del movimiento es la unidad. ¿eh? Esta unidad es movimiento, es proceso. La unidad de dos polos contradictorios se presenta en forma dinámica, en forma que es susceptible de ser definible por un concepto. ¿Cuál es el concepto? El capital. El capital se presenta como esta unidad en proceso de producción y circulación. Una unidad que se puede considerar como el conjunto del proceso de producción del capital y también como proceso determinado o de una rotación de aquel como un movimiento que retorna a sí mismo. Y continúa en la página 131. En la circulación simple, la circulación se presenta como el sujeto. Tal mercancía es arrojada de la circulación, otra entra en ella. Pero la misma mercancía en la circulación es solo fugaz. El propio dinero, en la medida en que deja de ser medio de circulación y se pone a sí mismo como valor autónomo, se sustrae a la circulación. Por lo tanto, ni la mercancía ni el dinero pueden ser el concepto de esta realidad que está analizando. El capital sí, pero el capital está puesto como sujeto de la circulación y ésta se halla puesta como el verdadero ciclo vital de aquel. Más, si bien el capital es de esta suerte como conjunto de la circulación, capital circulante, esto es la transición de una fase a la otra, está puesto a sí mismo en cada fase en un carácter determinado, como confinado en una forma especial, que es su propia negación en cuanto sujeto. Aquí tenemos ya ¿eh? La dialéctica hegeliana, la afirmación y la negación de una realidad en movimiento, en transformación, dinámica, en desarrollo, que es la realidad que podemos captar a través del concepto, que es su propia negación en cuanto sujeto de todo el movimiento. El capital es, pues, en cada fase particular, la negación de sí mismo en cuanto sujeto de las diversas mutaciones. Como vemos en estas dos páginas, Marx sintetiza con una claridad hegeliana eh, eh, muy evidente cómo para él el desarrollo teórico, el desarrollo a base de conceptos, requiere de expresar dialécticamente esos conceptos. Y aquí ha hecho la dialéctica del capital, queda claramente expresada en estas dos páginas. Bien, después de esta caracterización conceptual, Marx continúa con la discusión de capital fijo, capital circulante, como dicen los alemanes, el tema de la rotación del capital. Por consiguiente, el capital circulante no es, por de pronto, una forma especial del capital, sino que es el capital en una determinación más desarrollada. El concepto tiene que atravesar todas las realidades, incluso las que le niegan. Por eso decía que la mercancía no puede ser, porque desaparece en un momento y el dinero tampoco. En cambio, el capital está siempre presente en la producción, en la fase de la producción y en la fase de la circulación. En el
en la rotación general del capital. Desde este punto de vista, pues, todo capital es también capital circulante, es la circulación simple. Bueno, no. Mucha confusión ha suscitado en la economía política este hecho de que la determinación de circulante y fijo no sea ante todo otra cosa, sino que el capital mismo está puesto bajo ambas determinaciones. Primero como unidad del proceso, luego como fase especial de este. Él mismo, el mismo capital, como diferencia respecto a sí mismo como unidad. No como dos géneros especiales, sino como diferentes determinaciones formales del mismo capital. Si a un producto material se le fija un aspecto, según el cual aquel debería ser capital circular, resulta fácil indicar el lado contrapuesto y viceversa. El capital como unidad de la circulación y de la producción es, asimismo, la diferencia entre ambas y precisamente la diferencia que las separa en el espacio y el tiempo. En cada momento tiene una forma indiferente respecto al otro. Para cada capital, la transición de un momento a otro aparece como fortuita. Aparece como fortuita, dependiente de condiciones incontrolables exteriores. El mismo capital, pues, aparece siempre en ambas determinaciones. Es decir, el capital es el mismo. Eso es lo que le lleva a superar esa confusión que tiene la economía política, que llega a decir que en la circulación se crea valor. ¿Eh? Aquí a lo que más apunta es a que como solo hay un único capital que aparece en distintas determinaciones, el proceso de creación de valor añadido, es el mismo, es único y se produce en el momento de la producción. Por eso va a volver después al tema este de si la circulación crea valor o no. Que obviamente no. Lo que se manifiesta en que una parte del mismo se presenta en una determinación, otra parte en la otra. Una parte como inmovilizado, la otra como circulante. Circulante no en el sentido aquí adoptado, como si se encontrara en la fase de circulación propiamente dicha, a diferencia de la fase de producción, sino en el sentido de que se encuentra en la fase que se encuentre, esta fase es fluida. ¿Eh? Está en la fase de producción, pero se va a transformar en un producto que va a entrar como mercancía en la fase de circulación. Y en cuanto se reconvierta en dinero, va a volver a intercambiarse por las condiciones que se requieren, capital, medios de producción y trabajo vivo, para volver a reiniciar el proceso de producción. Está siempre en movimiento, aunque esté formalmente fijo, porque a lo mejor está concreto en una fase, en forma de medios de producción, fijos establecidos en la fábrica, o en forma de mercancía esperando a ser transformada, o sea, su metamorfosis en dinero, esperando ahí, fija, en forma de mercancía, en la circulación. ¿Eh? Pero a pesar de esa formalidad, eh, eh, esa apariencia formal, de fijación en el momento de la producción o en el momento de la circulación, en realidad todo el capital está continuamente fluyendo. Ciertamente, ora entra una parte, ora la otra en esta determinación, como en el caso del industrial, pero su capital total está constantemente puesto en ambas determinaciones. Por otro lado, como este límite, surgido de la naturaleza del proceso mismo de valorización, no está fijo, eh, ahora entra a reflexionar sobre los límites y las barreras al proceso. ¿Eh? Al aparecer la palabra límite, nos está apuntando a las propias contradicciones del proceso de circulación del capital que se traducen después en crisis. ¿Eh? La idea de la noción de límite hace referencia a el momento en que ya no puede continuar el proceso dinámico de circulación del capital por unas razones o por otras. Y esos límites surgen de la propia naturaleza del proceso de valorización. No no son causas externas, ¿eh?
circunstancias procedentes de alguna situación propia de la naturaleza, una sequía, una inundación, un incendio, un terremoto. No, no, no. El proceso de circulación del capital encuentra sus propias barreras en su propio proceso de circulación. El capital puede aproximarse menos o más a su determinación adecuada en cuanto circulante, como el escindirse en estas dos determinaciones, con lo cual el proceso de valorización se presenta a la vez como proceso de desvalorización, lo cual contradice la tendencia del capital a la mayor valorización posible. El capital, por un lado, inventa continuamente, momento, inventa, inventa condiciones para abreviar la fase de la fijeza. Me falta esa línea de abajo. Estos límites, estas barreras, continúa en la página 134, se alzan ante la producción basada en el capital, ¿eh? Son típicas en medida mucho mayor aún de los modos anteriores de producción, en cuanto estos se fundan en el intercambio. Pero en esos modos de producción anteriores no constituyen una ley absoluta de la producción. Apenas el valor de cambio cesa de constituir una barrera opuesta a la producción material, no bien el único obstáculo ante esta lo forma su relación con el desarrollo global del individuo, desaparecerá todo este enredo con sus espasmos y dolores. Si antes veíamos que el dinero solo eliminaba las barreras opuestas al comercio de trueque generalizándolas, es decir, separando completamente una de otra, la compra y la venta, veremos más adelante cómo el crédito solo suprime estas barreras opuestas a la valorización del capital, elevándolas a su forma más general, poniendo periodos de superproducción y subproducción como dos periodos. Es decir, las barreras solo funcionan como ley natural, las barreras vinculadas a este ponerse de los productos del trabajo como producción o como circulación, y su fijación, que en determinadas circunstancias limita el flujo continuo del capital, pues también es susceptible de encontrarse estas barreras en las economías con intercambio, pero ahí no son una ley absoluta. ¿Eh? Y porque son una ley absoluta en el capital, el crédito, ¿m? Intentando superar las limitaciones en el proceso de circulación del capital, lo que hace es generar un comportamiento cíclico de superproducción y subproducción como dos periodos que se suceden continuamente en el propio ciclo del capital. Antes, en esta misma página 134, aunque no lo he puesto en la transparencia, hay un párrafo interesante de tipo metodológico donde dice, lo voy a leer, que es importantísimo comprender estas determinaciones del capital circulante y fijo como determinaciones formales del capital en general, puesto que en caso contrario resultarían incomprensibles una serie de fenómenos de la economía burguesa, como cuál, como por ejemplo, el, el comportamiento cíclico de la economía, las fases de expansión y contracción o los ciclos de superproducción y subproducción que comenta más adelante en la misma página. En este mismo párrafo encontramos además esas referencias puntuales que presenta Marx para referirse a lo que sería, de forma bastante abstracta, el socialismo. No bien, a ver si me funciona, no bien el único obstáculo ante esta ley lo forme su relación con el desarrollo global del individuo,
desaparecerá todo este enredo con sus espasmos y dolores. ¿Eh? Este comportamiento cíclico de la economía, estas crisis, todavía no las denomina así, desaparecerán cuando se supere ¿eh? la, eh, eh, la subordinación de los individuos como parte del proceso de producción capitalista, como su objetivación, y cuando los individuos se vuelvan autónomos y controlen ellos mismos el proceso de producción. ¿Eh? Aquí nos está diciendo que en el socialismo este tipo de ley dejará de ser, como en el capitalismo, una ley absoluta, siempre presente en la dinámica del capital. Seguimos. Hay que quitar esto. En las páginas 136-37 nos habla de la circulación. El proceso de circulación de las mercancías requiere tiempo, ciertamente, y requiere trabajo para poner las mercancías a circular. Pero dice, el individuo que participe en este proceso de circulación, aunque reciba un salario, este individuo no habría añadido nada al valor, sino que solo habría compartido con los capitalistas el plusvalor obtenido por ellos. Es decir, todos los pagos a los factores de producción, como les llamamos hoy, todos los pagos al trabajo vivo, o a la organización del proceso de circulación como un proceso mercantil, son redistribución de la plusvalía generada en la producción de las mercancías, de los productos que luego circulan como mercancías. El dinero mismo, en la medida en que está, bueno, esto no es tan importante. Lo que cueste el instrumento de circulación, el instrumento del intercambio, es decir, lo que sería el medio de producción, no, los instrumentos, solo expresan los costes del intercambio. En lugar de agregar valor, lo reducen. ¿Eh? Lo reducen. Por tanto, toda esa serie de procesos vinculados a la circulación transcurren en el tiempo, ciertamente, ocasionan gastos, ciertamente, requieren tiempo de trabajo, ciertamente, eh, requieren instrumentos de apoyo a la circulación de las mercancías, no habría que llamarlos, por sería impropio, medios de producción, serían medios de circulación, es decir, cuestan trabajo objetivado, pero todos estos costos de circulación representan detracciones de la cantidad de valor. A lo sumo, debido precisamente a los costes de circulación, puede darse el caso de que salga un valor, salga de la circulación y se transforme en dinero, un valor más reducido del que entró, desde el punto de vista del capitalista que organiza el proceso de producción. Es decir, parece que Marx lo tiene bastante claro, aunque veremos que hay un párrafo al final ciertamente polémico. Bien, la circulación del capital ya nos ha avisado que es importante entenderlo, el paso por las distintas determinaciones, la determinación de la producción, de la circulación, como determinaciones formales, la circulación del capital, el capital va metamorfoseándose, pero esa metamorfosis es un simple cambio de forma, no de esencia. La circulación del capital es el cambio de forma que experimenta el valor pasando por diferentes fases. ¿Eh?
Como vemos, la esencia del capital es el valor añadido, la plusvalía. ¿Eh? Es el valor el que va pasando por distintas fases y distintas formas. La forma de dinero, la forma de instrumentos de trabajo objetivado, trabajo vivo, orientado a la producción, la forma de producto, la forma de mercancía, la forma de dinero. Es el valor, lo que va moviéndose por estas distintas formas. El tiempo que dura o insume el momento, el tiempo que dura o insume la circulación, me he saltado de nuevo una línea. La circulación de este proceso corresponde a los costes de producción de la circulación, de la división del trabajo, de la producción fundada en el intercambio. Su forma como dinero está puesta como mera forma, una de las muchas formas que el capital recorre en su metamorfosis. Por tanto, el tiempo de producción, y el tiempo de circulación son el proceso, que determina el tiempo necesario para la rotación del capital y el inicio de una nueva rotación. La segunda rotación del capital, la reconversión del dinero, de prima en capital en cuanto tal, el de prima utilizado para comprar medios de producción, trabajo y organizar el proceso de producción, ¿eh? de nuevas mercancías con un valor añadido que se va a intercambiar por nuevo dinero. La segunda rotación del capital depende del tiempo que necesite el capital para terminar su circulación. Esto es, de su tiempo de circulación, distinto aquí del tiempo de producción. Como vemos en el primer recuadro, tenemos el tiempo de producción, desde que el dinero comienza a utilizarse como capital para organizar la producción y generar la mercancía o los productos, y ponerlos y transportarlos hacia el momento en que como mercancías se ponen a la venta, empiezan a circular como mercancías. Ese segundo tiempo no productivo, sin embargo, es un tiempo que resta, en la medida que existe, resta tiempo para volver a iniciar la producción. Cuanto más tiempo consuma, más se tardará en iniciar la segunda rotación. Pero como hemos visto que el valor total, tanto el valor reproducido como el creado por vez primera, producido por el capital y realizado en cuanto tal en la circulación, está determinado exclusivamente por el proceso de producción, la suma de los valores que puede crearse en un tiempo determinado dependerá de la cantidad de repeticiones del proceso de producción en tal periodo. La repetición del proceso de producción, empero, está determinada, condicionada por el tiempo de circulación, que es igual a la velocidad de circulación. Cuanto más rápida es la circulación y tanto más breve el tiempo de circulación, y más rápidamente se podrá volver a reiniciar el proceso de circulación. En un ciclo determinado de rotaciones, el capital es la suma de los valores creados por él. O sea, también de plusvalores, puesto que el capital siempre pone trabajo necesario únicamente como trabajo necesario para el plustrabajo. La suma de los valores creados por él está en proporción directa con el tiempo de trabajo y en proporción inversa con el tiempo de circulación. Lo que pongo en esta fórmula. La suma de los valores, W, es función del tiempo de trabajo y del tiempo de circulación. Aumenta, está vinculado positivamente con el tiempo de trabajo, pero negativamente con el tiempo de circulación. Uy, vaya. Aquí.
Bien, en un ciclo determinado, el valor total y por consiguiente también la suma de la plusvalía creadas es igual al tiempo de trabajo multiplicado por la cantidad de rotaciones de capital. ¿Eh? La plusvalía total es igual a las rotaciones, por la tasa de explotación multiplicada por el tiempo de trabajo. La plusvalía puesta por el capital ya no se presenta ahora simplemente determinada por el tiempo de trabajo del que aquel se apropió en el proceso de producción, sino por el coeficiente del proceso de producción, vale decir, por el número que expresa cuántas veces se repitió en un espacio dado de tiempo. Este coeficiente está determinado por el tiempo de circulación, en la medida en que es el mismo, un momento de la producción, el límite de la producción, y esto está, vuelvo a decir, en la naturaleza del propio capital. La plusvalía se genera en la producción en función de cómo se distribuye el tiempo de trabajo vivo en trabajo necesario y trabajo excedente, plusvalía y salario, tasa de explotación, la E. Pero la plusvalía también depende en un periodo determinado, que al final de la sección de las páginas que vamos a leer nos va a decir que normalmente es el año, y va a explicar por qué es el año. Al cabo de un año, esa plusvalía, perdón, ese proceso de producción de plusvalía se repite varias veces. Cuantas más veces se repita, mayor será el volumen de plusvalía generado. Si se alarga el tiempo de circulación, se reducirá el volumen de plusvalía generado. Página 141. Es una tendencia necesaria del capital la de esforzarse por poner igual a cero el tiempo de circulación. Porque si todo es tiempo de producción, todo el tiempo está produciendo plusvalía, está valorizándose el capital. ¿Eh? Por eso la tendencia es a reducir en la medida de lo posible el tiempo de circulación. Pero eso es suprimirse a sí mismo, porque la circulación, el tiempo de circulación, es una de las dos determinaciones del capital. ¿Eh? Es suprimirse a sí mismo, ya que es sólo gracias al capital que el tiempo de circulación está puesto como el momento determinante del tiempo de producción. La valorización del capital total, pues, está determinada por la duración de la fase de producción, que aquí identificamos provisionalmente con el tiempo de trabajo, multiplicada por el número de rotaciones o renovaciones de esta fase de producción en un lapso dado. Si las rotaciones solo estuvieran determinadas por la duración de una fase de producción, la valorización total estaría determinada simplemente por el número de fases de producción contenido en un periodo dado. O las rotaciones estarían determinadas absolutamente por el tiempo de producción. Esto constituiría el máximo de valorización. Es decir, cuando el tiempo de circulación es igual a cero, el capital puede estar regenerándose continuamente, sin ninguna pérdida de tiempo. Es decir, el ciclo de producción de capital se puede regenerar continuamente sin ninguna pérdida de tiempo. Ese sería el máximo de valorización posible con las condiciones técnicas y las condiciones de explotación del trabajo existentes. Resulta claro, por consiguiente, que el tiempo de circulación, considerado desde un punto de vista absoluto, es una detracción del máximo de valorización. Es menor que la valorización absoluta. Por ende, es imposible que una velocidad cualquiera de la circulación o cualquier reducción del tiempo de circulación pueda crear una valorización mayor que la valorización puesta por la fase de producción misma. De nuevo, está pensando en los economistas políticos de su época que consideran que en la circulación se puede crear valor. Bueno, los de su época o los de la nuestra, donde se considera que la circulación de las mercancías también son actividades productivas.
productivas de valor. Aquí hace una reflexión interesante sobre la productividad. El máximo de la velocidad de la circulación, el máximo que la velocidad de la circulación podría alcanzar si aumentara hasta infinito, sería poner el tiempo de circulación en cero. Para decir, abolirse a sí misma, vuelve a repetir lo mismo. No puede ser, por consiguiente, un momento positivo creador de valor, ya que su abolición, circulación sin tiempo de circulación, sería el máximo de la valorización. Su negación equivaldría al más alto nivel de productividad del capital. Fijémonos que aquí está llamando al máximo de valorización, lo está llamando el nivel más alto de productividad del capital. Interesante este concepto de productividad, bastante diferente al que se usa habitualmente. Y dice en la nota a pie de página, la productividad del capital en cuanto capital no es la fuerza productiva que acrecienta los valores de uso, sino su capacidad de crear valores, el grado en que produce valor. La productividad del capital no es que en una hora se produzcan 20 coches y aumenta la productividad y en una hora se producen 25. Lo que importa es si el valor de esos 20 coches, perdón, de esos 25 es mayor o menor que el de los 20. ¿eh? La productividad del capital significa aumentar en una unidad de tiempo el volumen de valor creado. La productividad total del capital es la duración de una fase de producción multiplicada por el número en que la misma se repite en un periodo determinado, las rotaciones. Este número empero lo determina el tiempo de circulación. ¿Mm? Insiste en que el intercambio no agrega valor. El acto del intercambio y las operaciones económicas a través de las cuales se efectúa la circulación, eh, que se resuelven en una sucesión de intercambios, mayorista, minorista, hasta que llega a la tienda final donde se vende, se resuelven en una sucesión de hasta el punto en que el capital ya no se comporta como mercancía ante el dinero o como el dinero ante la mercancía, sino como valor ante su valor de uso específico, el trabajo. El acto del intercambio de valor en una forma por valor en la otra, dinero contra mercancía o mercancía contra dinero, y estos son los momentos de la circulación simple, pone el valor de una mercancía en la otra y así la realiza como valor de cambio, o pone también las mercancías como equivalentes. El acto del intercambio, por lo tanto, pone valor, pero no agrega nada al valor mismo, como vemos en los recuadros resaltados. Pone valor en la medida en que hay valor presupuesto. Realiza la determinación de los sujetos del intercambio en cuanto a valores, pero un acto que pone una mercancía como valor, o lo que es lo mismo, pone a otra mercancía como su equivalente, o lo que es también lo mismo, que pone el valor igual de ambas mercancías, evidentemente no agrega nada al valor mismo. Del mismo modo que el signo más menos no aumenta ni disminuye el guarismo que le sigue. En el intercambio se pone valor, valor contra valor, valor de una forma contra valor, el valor particular, específico de una mercancía, un valor de uso, con un valor de uso concreto, frente al valor general, genérico del dinero, pone valor, pero no crea valor nuevo. Por consiguiente, el intercambio, como poner de equivalentes, no puede, conforme a su naturaleza, aumentar la suma de los valores ni el valor de las mercancías intercambiadas. Que en el intercambio con el trabajo las cosas ocurran de otra manera se debe a que el valor de uso del trabajo mismo pone valor, pero esto no guarda conexión con su valor de cambio. Pero así como una operación de intercambio no puede aumentar el valor del intercambiado, tampoco lo puede hacer una suma de intercambios. Es decir, el comercio en su conjunto tampoco puede poner valor, puede crear valor. Es claro, por tanto, que la circulación
no puede aumentar el valor de las mercancías circulantes. Por ende, si se requiere tiempo de trabajo para efectuar esta operación, ¿eh? Vuelvo a repetir lo de antes. Si la circulación genera costos y el tiempo de circulación insume tiempo de trabajo, estamos ante una detracción, una supresión relativa de los valores circulantes, desvalorización de los mismos, en un monto equivalente a los costes de circulación, ¿eh? Los instrumentos y el tiempo de trabajo. La misma idea expresada de forma más sintética. Por tanto, el capital y el capitalista que participa de la circulación no es productivo. El tiempo que pierde un capitalista en el intercambio no es, en cuanto tal, un descuento del tiempo de trabajo. Es capitalista, esto es, representante del capital, capital personificado, solo en cuanto se comporta ante el trabajo como trabajo ajeno y se apropia y pone tiempo de trabajo ajeno. La existencia de los costos de circulación no se funda en que le quiten tiempo al capitalista. El tiempo del capitalista está tiempo puesto como tiempo superfluo, tiempo de no trabajo, tiempo de no creación de valor, aunque sea el capital el que realice el valor creado. El hecho de que el obrero deba trabajar plus tiempo es idéntico al hecho de que el capitalista no necesita trabajar, por lo cual su tiempo está puesto como tiempo de no trabajo. Es idéntico al hecho de que el capitalista tampoco trabaje el tiempo necesario. El obrero tiene que trabajar plus tiempo para poder materializar, valorizar, esto es, objetivar el tiempo de trabajo necesario para su reproducción. Por otra parte, y por consiguiente, también el tiempo de trabajo necesario del capitalista es tiempo libre, tiempo no requerido para la subsistencia inmediata. Como todo tiempo libre, es tiempo para el desarrollo libre. El capitalista usurpa el tiempo libre que los obreros crean para la sociedad, vale decir, para la civilización. Y Wade tiene razón una vez más en este sentido cuando afirma que capital es igual a civilización. Es el obrero el que crea el trabajo libre, que se lo apropia el capitalista. Idea interesante. Aquí viene la cuestión polémica. Nos ha venido diciendo que el tiempo de circulación, eh, en cuanto que es tiempo que consume trabajo y que por tanto requiere eh, el empleo de trabajo vivo, el empleo de instrumentos, que también hay que adquirir, hay que comprar, tienen un coste, pero todo eso se resuelve en una redistribución de la plusvalía generada en la producción. Y sin embargo, en la página 148 dice lo siguiente, en la parte final de la página. Nada más habitual que introducir en los costos puros de circulación, el transporte, etcétera, en la medida en que está vinculado al comercio. En cuanto el comercio lleva un producto al mercado, le otorga una nueva forma. Ciertamente, solo modifica la existencia local, pero el tipo de modificación formal no nos interesa. El comercio confiere al producto un nuevo valor de uso. Y esto es válido hasta para el comercio minorista, que pesa, mide, empaqueta y de esta suerte le da forma al producto para el consumo. Y este nuevo valor de uso, insume tiempo de trabajo. Es, por tanto, al mismo tiempo valor de cambio. El transporte al mercado forma parte del proceso mismo de la producción. El producto no es mercancía, no está en la circulación mientras no se encuentra en el mercado. Bueno, aquí aparentemente, si hay la aparición de un nuevo producto, un producto que se ha transformado en un nuevo producto por el hecho de empaquetarlo, pesarlo, medirlo, y ofrecerlo al consumo, ¿eh? Este nuevo valor de uso, que requiere tiempo
de trabajo para ser generado, es al mismo tiempo valor de cambio. ¿No está esto en contradicción con lo que venía señalado anteriormente? Bueno, pues ahí lo dejo como párrafo polémico. A continuación vienen unas páginas sobre el economista escocés Storch, que cita de forma positiva. Veamos algunas de las citas, yo creo que están en consonancia con lo que ha venido diciendo Marx. Solo mientras los costos de la circulación son indispensables para hacer llegar las mercancías a los consumidores, la circulación es real y su valor aumenta el producto anual. Indispensable para hacer llegar las mercancías, transporte. Desde el momento en que exceda la medida, la circulación es postiche y no contribuye nada al enriquecimiento de la nación. Indispensable para hacer llegar las mercancías a los consumidores, el transporte. El comercio también, no sabemos lo que opinaba Storch, y con el párrafo anterior de Marx, pues queda la cosa un poco nebulosa. Se llama agiotage a una circulación pastiche de esa naturaleza, fundada únicamente en la simple variación de los precios. La circulación no genera beneficio para la sociedad, salvo que resulte indispensable para hacer que la mercancía llegue al consumidor. El empresario solo puede recomenzar la producción una vez que ha vendido el producto acabado y que ha empleado el precio para la compra de nuevas materias y nuevos salarios. Por ende, cuanto más prontamente la circulación opere ambos efectos, tanto antes estará aquel en condiciones de reiniciar su producción y tantos más productos suministrará el capital en un espacio dado de tiempo. Es interesante estas citas porque nos demuestra que Marx no descubre de un análisis exclusivamente suyo el proceso de circulación o las características del proceso de circulación. Hay autores que son eh, que tienen unos desarrollos que él más va leyendo, que le permiten ir perfilando y perfeccionando su propia teoría, pero sentándose también sobre argumentario que ha sido construido por autores previos. Por supuesto Ricardo, pero también, como vemos aquí, Storch, Wade y otros. Bien, en las últimas páginas, eh, cuando termine la página, a partir de la página 151, Marx comienza a hablar de lo que llama en un momento el capital potencial. Y el capital potencial es el capital que no está produciendo directamente plusvalía, que no está en el proceso de producción, que no está en el momento de la P. Y si no está en el momento P, está en el momento M o en el momento D. En el momento mercancía o en el momento dinero. Por eso dice que la mercancía puede representar capital mientras se transforma en dinero y por tanto comprar trabajo asalariado, plus trabajo. Trabajo asalariado con el fin de generar plus trabajo. Esto en lo que respecta al aspecto formal creado a partir de la circulación del capital. En lo que respecta al lado material, ¿eh? Esto es en lo que respecta a la cuestión formal. En lo que respecta al lado material, la mercancía sigue siendo capital mientras representa materia prima, propiamente dicha o semielaborada, instrumento, medio de subsistencia para los obreros. Cada una de estas formas, representación de capital, capital en forma de materia prima, de medio de subsistencia para los obreros, es capital potencial. El dinero, por su parte, es capital realizado, no capital potencial. La mercancía es capital potencial. El dinero es capital realizado. Es el capital realizado,
el capital como valor realizado. Desde este punto de vista, considerado como punto terminal de la circulación, el cual, por lo tanto, debe considerarse también como punto de partida, dinero, mercancía, dinero, dinero, mercancía, dinero, es el capital por excelencia. A su vez, es capital con respecto al proceso productivo, de manera especial por cuanto se intercambia por trabajo vivo. En su intercambio por mercancía, readquisición de la materia prima, etcétera, efectuado por el capitalista, no se presenta, por el contrario, como capital, sino como medio de circulación, solo intermediación efímera, a través de la cual el capitalista intercambia su producto por los elementos originarios del mismo. La circulación no es una operación puramente exterior para el capital. Así como éste solo llega a ser a través del proceso de producción, puesto que a través de este proceso el valor se perpetúa y acrecienta, es sólo gracias al primer acto de la circulación que el capital se reconvierte en la forma pura del valor, en la cual se han borrado tanto las huellas del devenir como su existencia específica en el valor de uso. A su vez, la repetición de ese acto, es decir, del proceso vital del capital, solo es posible gracias al segundo acto de la circulación, el cual consiste en el intercambio del dinero por las condiciones de producción y constituye el preámbulo al acto de producción. La circulación, pues, forma parte del concepto del capital, de una forma contradictoria, ¿eh? De una forma que permite, en, de una forma contradictoria y como negación del acto de creación de valor, retrasa el proceso de creación de valor, se manifiesta como contradicción, el capital pasa por sus formas, por sus determinaciones, en un flujo incesante, en un movimiento perpetuo, que es lo que determina al capital como realidad dinámica susceptible de ser captada en un concepto, el concepto del capital. El movimiento de las metamorfosis que el capital debe recorrer aparece como condición del proceso de producción mismo, al igual que como su resultado. El momento de la circulación es condición del proceso de producción, tienen que circular las mercancías que van a funcionar como medios de producción para ser adquiridas a cambio de dinero y junto con el trabajo vivo empezar a producir. Y son también el resultado, lo que surge del proceso de producción tiene que circular también para volver a cambiarse en dinero. Bien, por consiguiente, su propio poner de valor aparece condicionado, y el valor solo es capital en cuanto valor que se perpetúa y multiplica, cualitativamente, está condicionado cualitativamente, puesto que el capital no puede renovar la fase de producción si no recorre las fases de la circulación. Y cuantitativamente, ya que la masa de los valores que el capital pone depende del número de rotaciones en un periodo dado. Tercero, en cuanto el tiempo de circulación se presenta en ambos sentidos como principio limitante, barrera opuesta al tiempo de producción y viceversa. ¿Eh? El capital es, en esencia, capital circulante, capital en continuo movimiento. ¿Y cuál es ese periodo? ¿Cuál es ese periodo dado que he señalado, ¿no?, del que está hablando continuamente? Pues termina el, el-
apartado que estamos presentando hoy, precisamente definiendo cuál es el periodo de tiempo por antonomasia para realizar el análisis y la comprensión de la dinámica del capital. Por cuanto el proceso de producción del capital es a la vez un proceso tecnológico, proceso de producción sin más ni más, esto es producción de determinados valores de uso, merced a un trabajo determinado, y en suma, en un modo determinado por esta misma finalidad, por cuanto de todos estos procesos de producción aparece como el más fundamental aquel a través del cual el cuerpo reproduce el necesario metabolismo, vale decir, crea medios de subsistencia en el sentido fisiológico, por cuanto este proceso de producción coincide con la agricultura, la cual también simultáneamente, de manera directa, como en el caso del algodón, el lino, etcétera, o indirecta, por medio de los animales a los que sustenta, seda, lana, etcétera, suministra una gran parte de las materias primas para la industria, en realidad todas las que no proceden de la industria extractiva, eh, por cuanto la reproducción en la agricultura de la zona templada, la cuna del capital, está ligada a la circulación telúrica general, o sea, que las cosechas son en su mayor parte de naturaleza anual, por todos esos motivos se adopta el año, solo que el mismo se calcula de manera diferente para las diferentes producciones, como el periodo general con el cual se computa y se mide la suma de las rotaciones del capital, así como la jornada natural de trabajo ha proporcionado tal unidad natural como medida del tiempo de trabajo. En el cálculo del beneficio, y aún más en el del interés, vemos también, pues, la unidad del tiempo de circulación y del tiempo de producción, el capital, puesta en cuenta tal y midiéndose a sí mismo. Es decir, el año es el periodo de tiempo por antonomasia. ¿Por qué? Por todas estas cuestiones físicas y fisiológicas que nos ha señalado aquí Marx. Es en el año cuando se realiza la contabilidad anual, cuando se evalúa al cabo de un año si la empresa ha tenido ganancias o ha tenido pérdidas, si la rentabilidad ha sido mayor o menor que en el periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior? El año anterior. ¿Mm? Por tanto, por, por esto, cada vez que Marx habla de el periodo de tiempo determinado, está hablando normalmente, salvo que diga otra cosa de forma específica, de el año. Bueno, y con esto termino la presentación del día de hoy. ¿Comentarios? A mí lo de que el transporte de una mercancía, es decir, llevarla al mercado, no genere valor, la verdad que me ha generado un choque fuerte, porque hablando con Víctor, si no recuerdo mal, concluimos que sí que el transporte de una mercancía suponía trabajo que estaba incluido dentro del proceso, digamos, pues lo que se puede considerar proceso productivo. O sea, al final una mercancía, yo qué sé, pienso en mercancías que a lo mejor ni siquiera serían mercancías si no se llevan a un determinado lugar para que se vendan. Entonces eso me ha roto la cabeza. No, sí, sí, precisamente lo que dice es lo contrario. Lo que dice es que el tiempo de transporte es un tiempo previo al tiempo de circulación. El tiempo de transporte es el tiempo en el que el producto se convierte en mercancía y se pone en condiciones de circular como mercancía. Por tanto, forma parte del proceso de producción. Lo que dice es que sí forma parte del proceso de producción y el tiempo de trabajo, pues también genera, ese tiempo también forma parte del tiempo de creación de valor, en forma de trabajo añadido, en forma de valor y plusvalor. Pero tú no has dicho que el tiempo de la circulación es un tiempo sustraído. No. El tiempo de circulación, no el tiempo de transporte. A ver, eso ya me... Ah, vale, vale.
O sea, La sí, circulación, la circulación no es la circulación por la carretera, ¿eh? sí, Es, no, la circulación del capital, ¿no? Mercancía, es, dinero. es, es el momento en que el producto aparece como mercancía ante quienes están en condiciones de entregar dinero a cambio de ese producto. Ese producto que el que lo quiere comprar lo ve por su valor de uso, no por su valor de cambio. Pero cuando aparece como tal ante los compradores es cuando empieza el tiempo de circulación. El tiempo que está detenido en el comercio, por ejemplo. Por eso digo que era contradictorio el párrafo ese donde dice que en el comercio también se añade valor. Claro. Bueno, eso quiere decir que cuando la mercancía se coloca, qué sé yo, las fresas en una cesta, pues la cesta cambia el carácter del producto. Ya no son fresas, es una cesta de fresas, que es otro producto distinto, que adquiere otro valor de uso un poco diferente. Hasta ese momento, ¿eh? La mercancía final no ha aparecido, que es la cesta de fresas, no las fresas, que es su contenido principal, sino la cesta. En el momento que la cesta está colocada, comienza la circulación y ese tiempo ya no es productivo. O sea, que la circulación es lo que yo he dicho, ¿no? Que el tiempo que es mercancía, dinero. No, No. ¿qué es? Eso es, vamos a ver, vamos a verlo de nuevo con el tiempo de circulación es el que está dentro de este recuadro segundo, ¿eh? Donde vemos que el dinero ya se ha transformado en capital y trabajo, se ha organizado en una fábrica para producir productos. Esos productos se han transportado como mercancías y están a disposición. Están ahí colocadas y dice, cómprame. Dice, la mercancía dice, cómprame. En ese momento aparece el tiempo de circulación. El tiempo de circulación es el momento, es el tiempo que media entre que la mercancía se coloca en su puesto final para decir cómprame y el tiempo que tarda en ser comprada, en ser transformada en dinero. Vale. O sea, el Ese es paso el de tiempo de mercancía a circulación. dinero. ¿Eh? De mercancía a dinero. Eso es el tiempo de circulación. Perfecto. Vale, Pero y eso es lo que no genera valor. no genera valor. Pero lo que nos está diciendo que la mercancía, es decir, el tiempo lo que va de dinero a mercancía, que sí genera valor, no es solo la producción no es solo la producción de los valores de uso, de los productos, sino la presentación ante la sociedad de esos productos como mercancías. Por lo tanto, el tiempo de transporte, mientras los productos van en el camión, no son susceptibles de ser vendidos. No están diciendo compra, todavía no están diciendo cómprame, cómprame. Ujú. Todavía no son mercancías, son solo productos. Por tanto, siguen siendo parte del proceso de producción. Claro. ¿Eh? Cuando llegan a su destino final, al final, atención, y por tanto, digamos que aquí el párrafo este controvertido nos está diciendo que el comercio también puede crear valor, en la medida que le cambia la forma al producto, hasta convertirlo en la mercancía final que ve el comprador potencial. Bueno, cuando ya se presenta como mercancía, empieza el tiempo de circulación. Lo que pasa es que Comprendo. si decimos solamente dinero, mercancía, dinero, la fórmula es muy esquemática. Ya sabemos que la fórmula desplegada es dinero a cambio de mercancía, medios de producción, mercancía, fuerza de trabajo, organización del proceso de producción,
podríamos poner una T de transporte y después aparecería la M, o igual antes entre el transporte y la M hay que poner el comercio, luego aparece la M y cuando la M se presenta, hasta que se vende, eso es tiempo de circulación. Cuanto más tarde, más se retrasa el reinicio del proceso. ¿Y la publicidad? Bueno, eso habría que discutirlo. La publicidad sirve para para recortar el tiempo de circulación. Es decir, la publicidad, ¿a qué ayuda? A que el tiempo de circulación sea más breve. Correcto. Pero ¿cambia la forma de la naturaleza de la mercancía? No. ¿Cambia la forma de la mercancía? Bueno, le añade un nuevo valor de uso. El tema es complejo, porque podríamos discutirlo. Pensemos que hay publicidad que anima a comprar determinados productos, mercancías, porque generan un capital cultural o porque genera un valor cultural específico. Compra este perfume porque te vas a parecer a Brad Pitt, por ejemplo, si lo usas. Es decir, no es el contenido específico del perfume, ni su forma, ni el envase en el que está, sino que la publicidad ha generado o no. Bueno, pues eso yo creo que está en discusión y todavía no está bien resuelto. Pero en general, el primer argumento es que la publicidad, en la medida en que acorta el tiempo de circulación, se paga ¿eh? con la plusvalía, con el valor que se ha generado en la producción. No genera valor. Si utilizamos este otro argumento, que cambia el valor de uso, el argumento que ha empleado Marx en el párrafo complicado, en el párrafo, digamos, polémico, donde estaba. eh, el comercio confiere al producto un nuevo valor de uso y este nuevo valor de uso insume tiempo de trabajo y es por tanto al mismo tiempo valor de cambio. Si decimos la publicidad le da un nuevo valor de uso al producto, el tiempo que cuesta darle ese nuevo valor de uso, pues también es valor de cambio. Este párrafo requiere Mm. una discusión o puede contribuir a hacer más difícil deducir si, por ejemplo, la publicidad nunca añade valor, solamente lo consume, o si en algunas circunstancias puede hacerlo. Ander tenía la mano levantada. A ver, Sí, ¿se me escucha? sí. Vale, yo quería comentar unas cuantas cosas, a ver si no se me olvida nada. Bueno, lo primero también con respecto al párrafo polémico, por así decirlo, o sea, no sé, o sea, bueno, aparte de lo que se ha dicho, o sea, a mí sí me parece que hasta cierto punto simplemente se podría explicar, o sea, diciendo que obviamente pues ese transporte requiere, pues hace que el tiempo de trabajo socialmente necesario pues para producir cobre en Uganda y producir cobre en Alemania, sí, o sea, cobre hecho para la industria y preparado para la industria, pues requieren tiempos de trabajo socialmente necesarios diferentes, y entonces evidentemente pues le insume ese transporte valor de cambio mayor teóricamente que a lo demás, o sea, en ese sentido. Pero que, o sea, eso, pero sin más que eso, creo que ya se ha No, comentado. es que con el tema del transporte yo creo que no hay debate. Marx
lo ha dicho en las páginas anteriores y lo repite aquí, el transporte forma parte del proceso mismo de la producción. Lo dice aquí. Sí, El sí, lo dice transporte antes. al mercado forma parte del proceso mismo de la producción. Luego, es parte del proceso de creación de valor. Sí, 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 eso está ¿Eh? claro. Sí, por eso digo que a mí que no me La cuestión parece es qué como... pasa cuando llega la mercancía al mercado. O podemos decir que la mercancía ha llegado al mercado cuando ha llegado al almacén del comercio o cuando está en el expositor del comercio. Bueno, eso es lo. Pero el transporte no hay polémica. La cuestión es en el comercio. Sí, 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 que está claro, pero o sea, lo que quiero decir es que no hay una contradicción en lo que dice, en lo que en ese último párrafo y lo que ha desarrollado, que no hay ningún tipo de contradicción, aunque aparentemente pueda parecerlo, por así decirlo. Otra cosa que también tenía que comentar aparte de esto, porque no sé si es que yo no lo he entendido muy bien o es que no está muy bien expuesto, por así decirlo. Pero en la página 139, cuando dice al principio del todo, en un ciclo determinado de rotaciones del capital, pues la suma de los valores creados por él, o sea, también de plusvalores, puesto que el capital siempre pone trabajo necesario únicamente como trabajo necesario para el plustrabajo, está en proporción directa al trabajo, directa al tiempo de trabajo, lo cual pues es evidentemente correcto, y en proporción inversa eh, al tiempo de circulación. Entonces, Sí. o sea, yo ahí tengo una, porque igual es a lo mejor que lo he entendido yo mal, pero si está en proporción inversa, creo que de hecho él lo desarrolla así en la siguiente página, porque hay cuando empieza a hacer un ejemplo numérico en la página 140 dice, cuando pone 12 entre 4 es igual a 3. El divisor es aquí el tiempo total de circulación que requiere el capital, 4 meses, o el tiempo de circulación que requiere una fase de producción multiplicado por el número en el que este tiempo de circulación se haya contenido en el año. O sea, inversamente proporcional, esa suma total de valores no puede ser, porque si el tiempo de circulación fuese nulo, o nulo por poner el ejemplo más claro, o fuese más pequeño que 1, el tiempo de circulación, al contrario de todo lo que estás poniendo, crearía valor, efectivamente. Porque si es inversamente proporcional, o sea, significa que la fórmula, la omega F dependiente de T y de C, esta que tú has puesto aquí, tiene una pinta que es igual a T entre C por algo, que es algo pues no se sabe qué es. Entonces yo por eso no entiendo muy bien, que no sé si es porque no lo expresa del todo bien aquí en el esto o porque simplemente es que algo que no he entendido yo. Pues yo creo que está, para mí está claro y con el ejemplo más todavía. Por eso no he puesto el ejemplo porque le dice, está muy claro. Si un capital es susceptible de poner un capital de 200, trabajo y medios de producción, es susceptible de poner un valor de 400. Un capital de 200 pone un valor de 400, porque el 200 es plusvalía. Pero el periodo de rotación, el tiempo de circulación es tan largo que solamente puede realizar un ciclo en el año. La plusvalía, el valor total es 400. Un capital de 100 pone un valor de 50. Un capital de 100 pone un valor de 100. De 200, mejor, perdón, de 100 pone un valor de 200. Pero si ese capital de 100 rota cada 2 meses, es decir, cada 2 meses las mercancías se venden, puede repetirse 6 veces en el año. Y ese capital genera en un año 6 por 6, 1.200 de valor, porque el tiempo de circulación es mucho más breve. Por tanto, la suma de valor creado está en proporción inversa con el tiempo de circulación. O sea, sí, Cuanto eso más. sí, pero siguiendo el mismo ejemplo, o sea, dice 12 entre 4 es igual a 3. El divisor es aquí el tiempo total de circulación que requiere el capital, 4 meses, correcto. O el Sí, tiempo de circulación que requiere una fase de producción multiplicado por el número en el que ese tiempo de circulación se haya contenido en año. Si el tiempo de circulación es 0,
Si haces 0 por, me da igual lo que sea, es 0. Entonces, estarías diciendo que ese tiempo de circulación evidentemente está creando valor. O sea, no Pero que no, o sea, aquí lo que está diciendo es que si el año tiene 12 meses y el tiempo de circulación, perdón, y el proceso de valorización, la suma de producción y circulación es de 4, puede repetirse 3 veces en el año, es lo que está diciendo. Si el tiempo de circulación es 0, no está diciendo, aquí no está diciendo que 4 sea el tiempo de circulación. 4 es la suma de sus procesos de valorización. Es decir, la suma del tiempo que exige la producción, tiempo de trabajo, y la circulación. ¿Eh? Son 4 meses. 4 meses, que podrán ser 3 de producción y 1 de circulación, 2 de producción y 2 de circulación, 1 de producción y 3 meses para vender por lo eso producido en es ese mes. inverso al tiempo Son total, no cuatro, son únicamente al cuatro. tiempo de circulación. Si el tiempo de circulación es 0, si el tiempo de circulación es 0, no hay que dividir 12 entre 0. Hay que dividir 12 entre el tiempo que se tarda en hacer el proceso de producción. Por eso Si el a proceso eso de es a lo que... producción es un mes, si el proceso de producción es un mes, la rotación será 12. Si el proceso de producción, el tiempo de trabajo es 2 meses, el 12 entre 6, entre 2 será 6 rotaciones en el año. Sí, pero eso es a lo que voy, que no es inverso al tiempo de circulación, no es inversamente Sí, proporcional al tiempo de circulación, es inversamente proporcional al tiempo total, el cual también incluye el tiempo de circulación. no, no, es inverso, está en proporción directa con el tiempo de trabajo y en proporción inversa con el tiempo de circulación. Bueno, sin más, O yo sea, sigo. durante el tiempo de trabajo se está creando valor. Cuanto más dure el tiempo de trabajo, más valor se está creando, a igualdad Sí, de condiciones técnicas. y cuanto más se Durante esté... el tiempo de circulación, se está dejando de crear valor. Sí, sí, o Cuanto sea, más, eso cuanto es... más dure el tiempo de circulación, menos será el tiempo disponible para producir valor. Sí, sí, o sea, eso es evidente, pero, o sea, quiero decirte que, bueno, sin más, que da igual. Eh, ¿Estás de bueno, acuerdo, no? Con bueno, eso. no estoy de acuerdo porque inversamente proporcional no significa eso, pero bueno, Ya. sin Pero más, ojo, ojo, que no dice inversamente proporcional, dice en proporción inversa, bueno, pero que no es lo mismo. ¿Eh? No es lo bueno, mismo en proporción directa que directamente proporcional. No es lo mismo. bueno, sí, sin más, da igual. Eh, luego también había una cosa que me ha llamado la atención en la Plaxia 134, que igual es también por cómo lo desarrolla, pero empezando desde abajo en pues el segundo párrafo, o sea, quiero decirte que dice, esas barreras son típicas, o sea, que se alzan en la producción basada en el capital, son típicas en medida mucho mayor aún en los centésimos de producción, bla, 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 bla. Y luego dice, pero no constituye una ley absoluta de la producción. Apenas el valor de cambio cese de constituir una barrera opuesta a la producción material, no bien el único obstáculo ante esta lo forme su relación con el desarrollo global del individuo, desaparecerá todo su enredo con sus espasmos y dolores. Aquí a mí me llama la atención que, porque igual es como se lo entiendo yo por cómo está expresado, que dice cuando el valor de cambio cese de constituir una barrera opuesta a la producción material, no cuando el valor de cambio cese de constituir como tal. A mí esto es una cosa que me llama un poco la atención, porque, o sea, si tiras un poco del hilo de esta frase, se podría llegar a entender o se podría llegar a justificar que a mí, pues, tampoco estaría muy de acuerdo con esa justificación, pero que en un modo de producción futuro hipotéticamente, cuando, bueno, como mismamente Joaquín ha dicho, o sea, que aquí está hablando del socialismo, se puede decir que el valor de cambio impera todavía como tal, pero bueno, o sea, no sé si esto es como pues, por cómo lo expresa él o algo así, pero me llama la atención eso que diga cuando el valor de cambio cese de constituir una barrera opuesta a la producción material y no cuando el valor de cambio cese de constituir como tal.
No, es que es lo que está diciendo. Cuando el único obstáculo, ¿ante quién? Ante la producción, lo forme su relación con el desarrollo global del individuo. Si la producción, el único obstáculo que tiene es su relación con el desarrollo global del individuo, el valor de cambio ha dejado de constituir un obstáculo, ha desaparecido. Pues así, se puede interpretar así, que yo creo que sería la manera de interpretar, y o sea, correcta de interpretarla, pero creo que también se puede, o sea, dar pie a la otra interpretación. Pero obviamente puesto en contexto de toda la obra del Mas, que yo creo que sería una obra, pues, en interpretación no muy buena, pero por eso que me ha llamado. Obviamente, porque el valor de cambio solo tiene existencia real en el modo de producción capitalista, en una fase histórica concreta del desarrollo de la humanidad. Sí, sí, pero por eso, que me ha llamado como la atención, pero que vamos, que yo no creo que en ningún caso sería una interpretación correcta. Y luego, bueno, como antepenúltimo, y así voy acabando, justo en la anterior página esa, en la página 133, pues como empezando por abajo, como en la sexta línea, dice, el capital por un lado intenta contrivances para abreviar la fase de fijeza, para abrevar la fase de fijeza, perdón. Por otro, en lugar de la coexistencia temporal de ambas determinaciones, estas se alternan. Que yo no sé muy bien esto a qué se refiere en el sentido de que a mí aparentemente, o sea, esto me parece que es una cosa que hoy en día, por lo menos, yo diría que no pasa, o sea, quiero decirte, porque no es como, o sea, o sea, mediante pues, ciertos sistemas está como continuamente produciendo y circulando, o sea, no se van alternando, están en esa fase en la otra. Y hasta cierto punto me parece como decir que estas determinaciones se alternan, me parece hasta cierto punto como contradictorio con lo anterior que dice bueno, de hecho creo que lo dice en la misma página esta que dice que el capital siempre aparece en ambas determinaciones. Ujú. Como capital en la fase por ejemplo, fluida, que él creo que también la llega a llamar, o la capital fija, o sea, como la fija y la circulante. Entonces no sé muy bien aquí a qué se puede referir o no sé, por esas dos cosas, porque a mí, o sea, me parece que esto es en la producción una cosa que hoy en día por lo menos no pasa, o sea, quiero decirte, porque pues Toyota mientras está fabricando más coches está vendiendo coches, no tiene una dependencia de hasta cierto punto directa para la producción que depende de vender lo que anteriormente ha producido para poder reanudar la producción. Y luego porque aparte me parece que decir que se alternan, no sé a qué se refiere con extras alternan, porque también está como subrayado en cursiva, me parece que contradice el propio desarrollo que ha hecho él. Sí, tal como lo explica, quiere decir que que efectivamente que hay una intervención explícita por parte de los organizadores del proceso de producción, ¿eh? Inventa, ¿eh? Como dice, condiciones, inventa procedimientos para abreviar la fase de fijeza. ¿Y cómo? Dice, bueno, pues dedicando mucho tiempo a producir y a acumular el stock y luego lanzando el stock al mercado. Bueno, eso yo no sé si era la forma en que organizaba la producción. Como dices, ahora no tiene mucho sentido porque no es así como se organiza. Es decir, incluso el just in time y todas las nuevas técnicas de producción vinculan, ciertamente se orientan todas ellas a reducir el tiempo de circulación, ¿eh? Y a limitar el tiempo, al máximo ese tiempo de circulación, pero no suprimiendo, no dedicando un tiempo a producir y otro tiempo a vender las mercancías. Eso lo hace la agricultura, porque, por las condiciones naturales. Pero igual, no sé, la verdad es que no sabría decir si en la primera mitad del siglo XIX algunos industriales utilizaron esas técnicas de organización del proceso de producción. Es decir, acumular stocks durante un tiempo
durante 6 meses produciendo sin vender y luego dedicarse a vender las mercancías. No lo sé, pero da la impresión que eso es a lo que se refiere. Sí, sí, a mí esa es la impresión que me ha dado. Y luego ya sí por acabar, porque he dicho unas cuantas cosas, a mí me parece, y aquí por la conversación que tuvimos el curso pasado, creo que Joaquín va a discrepar de nuevo, pero me parece que aquí de hecho en las palabras, pues en estas frases de, pues, de la página 132, de la 137 prácticamente, por ahí más o menos, está otra vez esa noción que ya discutimos el año pasado, de lo límite, del límite como algo en plan inmanente propio de la, como aquí dice, de la naturalidad de la cosa, por decirlo burdamente, y la barrera como algo por lo menos no inmanente de esa relación, de esa naturalidad de esa cosa. Es decir, no voy igual algo externo no sería la palabra del todo, porque hasta cierto punto pues es una barrera que la produce el mismo, pero que no es algo, por así decirlo, necesario de esa, de ese, bueno, en este caso del modo de producción capitalista. Bueno, pero es que las barreras de las que está hablando en la página 134 no son los límites de los que habla la página 133. Sí, efectivamente, pero en la página 133 habla de límites como como límite del proceso mismo de la valorización, y en la 144 habla de barreras como barreras que tiene respecto a la producción en general. O yo es como lo entiendo. O sea, en el sentido de que ese límite que tiene, o esa barrera que tiene la producción en abstracto, por así decirlo, entendida, que hay en el modo de producción capitalista, no es una barrera que también haya que tener un modo de producción pues socialista o de otro tipo. O sea, en ese sentido de que ahí hay, o sea, en el capitalismo es un límite porque hay una inmanencia propia con la relación productiva del capital, pero con respecto a la producción de riquezas y de bienes insumos, no es algo inherente a la producción de riquezas y insumos, esas barreras que las presenta la productividad de la capital, sino que es algo, por así decirlo, puesto por el mismo capital, no algo inherente a cómo hay que producir o cómo no hay que producir. Bueno, habría que ver, pues sería un trabajo interesante, el uso del término límite y el término barrera en todos los Grundrisse. Eso sería un artículo que podrías escribir y ver si hay un uso diferenciado de límite como realidad natural que surge de la propia naturaleza del proceso de circulación capitalista y barrera como una realidad externa que se impone al proceso de producción capitalista, sea creada o no creada, sea natural o sea social. Bueno, está bien, pero mientras no me lo demuestres que es así, que utilizan los términos con ese sentido, no termino de verlo claro. Puede ser, ¿eh? Pero ya te digo, podría ser una contribución, un artículo que podrías escribir para alguna revista de filosofía de la Complutense. Estaría bien. Porque esta discusión ya surgió en las teorías de la plusvalía, era, ¿no? O en el tomo primero de los Grundrisse. En el tomo primero, sí, por el Tomo final, primero. que creo que también me empieza a usar. Mm. Es que yo, de hecho, Pero, cuando leí esto, lo busqué, aprovechando que tenemos los PDFs escaneados, y sí es ujú. bastante curioso que la palabra límite y barrera está como bastante condensada en algunas páginas, pero luego en otras como desaparece, que pues Ujú. también por motivos obvios que desaparezca, ¿no? Porque al final, pues, dependiendo a qué te estás refiriendo o qué desarrollo estés haciendo, pues igual no tienes la necesidad, pues, como de hablar de determinaciones. Pero sí, sí, no sé, me parece curioso. En todo caso, seguramente, de escribir ese artículo no lo haría para la Complutense, igual lo haría para alguna otra cosa, pero
Pero sí, sí. O sea, yo tampoco digo que sea así, es seguro, pero que a mí sí que me da esa intuición o esa sensación por lo que hemos leído en el primer tomo y por lo que también se lee aquí. Sin más. Vale, muy bien. Enrique, ¿quería intervenir? Enrique, ¿está hablando Enrique o no está hablando? ¿Alguien oye algo? Yo no lo escucho. Si está hablando, no lo escucho. No, no se te oye, Enrique. Nada. Ahora sí. ¿Qué pasará? No sé. A ver si se, se, se escucha mi opinión, porque me dejó un poco una duda. Efectivamente, el título del capítulo es la circulación del capital. Y por lo tanto, cuando aclarabas esto de que la circulación no es el momento en el que la mercancía está en el camión, o en el tren, o en el barco, o en la carreta, me surge una duda. Marx cuando explica la circulación, divide muy bien las partes como el primero, como la creación de plusvalía, o sea, el proceso de producción mismo. Después pone el transporte del producto al mercado, eh, que, lo, que lo transforma en mercancía. Luego, el ingreso al ingresar en el mercado y su realización, su transformación en dinero. Y procede después la reconversión. ¿A qué voy? Cuando Marx define en la página 137, dice, la circulación del capital es el cambio de forma que experimenta el valor, ojo, el valor, pasando por diversas fases, tiempo que dura o insume la ejecución de ese proceso corresponde a los costos de producción de la circulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el proceso, o sea, también ese momento es parte de la circulación, no es después. ¿Por qué? Porque quien interviene en el proceso de circulación es el capital originario. ¿Ya se me sigue escuchando o ya se fue la señal? Díganme, por favor. Yo al menos te escucho, Enrique. O sea, te he escuchado perfectamente. Correcto, entonces voy a concluir. El proceso de circulación en la concepción de Marx, en mi opinión, no separa, no es para separar en la concepción que tenemos del proceso de producción del, del, de, del de, del de dos, que es el de transporte,
todos forman parte del mismo proceso de circulación. Incluso por eso él le llama, no encuentro exactamente la página, pero llama primer momento de la circulación ordinaria. Ya es un capital que ya circuló, es un capital originario y está siendo sometido a una segunda rotación Marx en la página 139 como un proceso inmediato. Estás silenciado, Enrique, ¿eh? De todos modos, estaba empezando a cortar un poco. Y tú, Joaquín, no sé si estás diciendo algo, pero estás silenciado también. Como estás con la presentación haciendo cosas. Sí, Enrique, el último no se ha escuchado nada ya. Bueno, de todas maneras, Enrique, no se te oye nada. Bueno, Enrique tiene... A ver. Bueno, yo estaba marcando la página 153, donde Marx dice que el capital, pues, después de todo el análisis, el capital, pues, es en esencia capital circulante. El capital es capital circulante. Por eso el título en castellano y en inglés de la sección, ¿eh? Capital circulante, ¿eh? Que está continuamente circulando, está continuamente moviéndose. Pero no es lo mismo decir que el capital es capital, en esencia, capital circulante, que separar el tiempo de producción y el tiempo de circulación. Separarlo en su unidad, eh, en su carácter de polos opuestos del mismo proceso. Son la tesis y la antítesis, del proceso de circulación del capital. Eh, Ciertamente, estas páginas son útiles para criticar esa interpretación que dice que Marx se preocupa de la producción, pero no de la circulación. Vamos, es que sin el análisis de la circulación no se entiende lo que es el capital, como se muestra en estas páginas. Esa interpretación metafísica, que sin embargo quiere ser mecánica, pero que es metafísica, que forma parte de algunas tradiciones más o menos vulgares del marxismo, pues han llegado hasta nuestros días, pero con estas páginas quedan desmontadas. El capital, el proceso de circulación es uno, pero la unidad es la unidad de polos contrarios. Y los polos contrarios se llaman el tiempo de trabajo, el tiempo de producción de valor, y el tiempo de la circulación de ese valor bajo otras formas, bajo la forma de mercancía, dinero, etcétera. Y como a Enrique no se le oye nada, pues no sé. Y sí, ahora se me escucha. Ahora sí, ahora sí. Estoy muy preocupado porque se va la señal
Y estoy preocupado porque me toca exponer mañana. La idea que yo quería, a ver si no se vuelve a cortar, es que efectivamente el tiempo de producción y el tiempo de circulación en el estricto sentido tiene que ser considerado, pero para mí Marx toma en su conjunto el, inicialmente el proceso de circulación como parte de todo, o sea, ¿por qué? Porque parte de un capital, de un capital originario, o sea, es un capital que ya produjo valor, que ya entró en la rotación, que no es la primera vez que está en movimiento, que está en una rotación segunda, como habla en la Cierto, página 139. así es. Entonces, en general, por eso dije, le llama, y no encuentro la página donde lo dice Marx, dice, es el primer momento de circulación ordinaria. Ahí Marx está aceptando que también el transporte, el intercambio, el cambio de dinero a mercancía es parte de la circulación, aunque esta no genera ningún valor, como lo reitera en todo el texto. ¿Se me escuchó? Sí, perfectamente. Esa es la idea que quería yo vertir. En la página 130 está, en la segunda línea. Correcto. No nos concierne aquí lo que llega a ser de este producto, caído de tal suerte fuera de la circulación del capital y dentro de la circulación ordinaria. Ajá, Línea final de la 129, línea, primera línea, primeras dos líneas de la 130. Y también correcto. Así es. y en la próxima, la misma 129 también. En reconversión del dinero a mitad de la página. Reconversión del dinero a las condiciones de producción y circulación monetaria en la circulación ordinaria. Después de la B, la griega. Bien, por eso hay que considerar todo el proceso Ujú. como circulación del capital, Eso es. aunque en la precisión se divide el tiempo de producción, el tiempo de circulación como movimiento físico de la mercancía. Cierto, estoy de acuerdo. En ese sentido, el titular alemán, trabajo fijo y trabajo, capital fijo y capital circulante, es más confuso. ¿Eh? No termina de aclarar el contenido real de esta sección. Bueno, bien, es todo. Muy bien, gracias. ¿Más comentarios? Pues si no, vamos cerrando.